Vamos a iniciar la clase de Zohar. Hoy es día 30 de octubre del año 2011 en la Fundación Yeh Foundation y vamos a empezar un shiur sobre el Zohar HaKadosh y por supuesto sobre su autor, Rabbi Shimon Bar Yochai, y vamos a empezar a describir qué es el Zohar, primero los conceptos, quién es Rabbi Shimon Bar Yochai, y a partir de allí vamos a entrar directamente en los secretos de la Torah. Bueno, Rabbi Shimon Bar Yochai era un rabino que vivió en Galilea, lo que es hoy en día Israel, bajo la dominación romana, después de la destrucción del segundo templo, al final del siglo I y principios del siglo II de la era común. Murió en Merón el 18 de Iyar, que es una fecha muy importante, y este hombre durante su vida hizo una crítica muy dura contra el gobernador romano, lo que le valió un juicio y la pena de muerte. Él se escapó y se escondió en una cueva durante 13 años con su hijo y sus alumnos para escapar a esa condena, y hay que saber que durante esos 13 años él desarrolló una sabiduría que es poco común, extraordinaria, y que sin él jamás hubiera llegado a nuestras manos. Fue alumno de Rabbi Akiva ben Yosef, y los secretos de los cuales él hace referencia no vienen de este mundo. El Zohar está escrito en arameo y es un comentario parashá a parashá, es decir, sección a sección de todo el texto bíblico, es decir, del Humash, aunque tiene una introducción que se llama preliminares, con la cual vamos a empezar, que es bastante amplia. Y digo que los secretos de la Torá compendiados en el Zohar quiere decir esplendor, el libro del esplendor, es decir, lo que aclara lo que nosotros no seríamos capaces de aclarar, viene de otro mundo, porque en la cueva donde él se refugia 13 años tiene visitas no de seres humanos, sino de seres llamados ángeles, profetas, extraterrestres, seres de otra dimensión, en particular 3. Primero, el ángel Metatrón, que es el jefe de todos los ángeles, es decir, es una eminencia en el mundo espiritual, dentro de la estructura de las fuerzas espirituales no físicas. Metatrón es el jefe de todos ellos. Él viene a visitarle, le explica los secretos de la Torah, le explica el proceso de la historia de la humanidad desde su principio hasta su fin, le explica cómo va a llegar el Mashiach y cómo el Mesías y cómo se va a redimir el mundo, le explica toda la Torah, y luego durante el proceso de estudio de la Torah de esos 13 años va a tener otras 2 visitas. Va a tener la visita del profeta Elías, Eliyahu Naví, y va a tener la visita de Moisés, Moshe Rabbenu, que en el Zohar se le llama Rayam Emna, es decir, el pastor fiel. Moisés es llamado el pastor fiel, y los textos de Rayam Emna, del pastor fiel de Moisés, son los textos más profundos del Zohar. El Zohar está estructurado como una conversación entre Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos, que son 4. Uno es Rabbi Eliezer, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yosef Hiyá, Rabbi Yudá y Rabbi Ishaq. Y esos 4 alumnos con Rabbi Shimon Bar Yochai van a tener, primero es Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef Hiyá, Rabbi Yudá y Rabbi Ishaq. El Zohar está estructurado como una conversación, debate sobre diferentes temas de la Torah entre los alumnos y su maestro, entre el maestro y Metatrón, entre el maestro y los alumnos y Eliyahu Naví, y entre el maestro, los alumnos y Moisés, que se le presenta. Y aquí hay algo que es metafísico absolutamente, porque Metatrón fue Enoch, Hanoch, Eliyahu Naví es de otra época y Moisés es de otra época, y el Zohar habla de ellos como personificaciones que se presentan, pero físicamente ante ellos, es decir, con un cuerpo, y que vienen a explicar secretos que en este mundo no podríamos descubrir, ni mucho menos. La Torá, tal como la conocemos, que es el texto bíblico, está hecho de una serie de historias. Algunas son terroríficas, otras son bellas, pero esconden todas un mensaje interno llamado los códigos secretos de la Torá. Y esos códigos vienen descodificados por Rabbi Shimon Bar Yochai y por todo el entorno en la cueva que acabamos de nombrar. De modo que podemos considerar la Torá como el cuerpo de un mensaje pedagógico, y podemos considerar el Zohar como el alma de ese cuerpo. O sea que hay que ir más allá de lo que es el cuerpo para entender qué es la Torah. Igual que cuando queremos conocer a una persona, su aspecto físico nos puede dar una impresión, pero luego cuando hablamos y tratamos con esa persona y ya vemos qué tipo de carácter y qué cualidades o defectos tiene, ya entramos en el alma de la persona y ya nos hacemos una idea bastante diferente de lo que el aspecto físico nos podía parecer. Y la Torah es igual. La Torah en sus cuentos e historias nos da una impresión, pero luego cuando entramos en los secretos del Zohar ya entramos en el alma y ahí empezamos a conocer a Dios en su total amplitud.
Y hay una ley en los secretos de la Torá, y es que no es posible amar a Dios si no le conoces. Y no es posible conocer a Dios, igual que no es posible conocer a una persona si no la tratas. Y no es posible tratar a Dios si no conoces los secretos de la Torá. De modo que nadie puede tener una fe con gran certeza, ni puede tener un amor por su Creador si no conoce los secretos del Zohar y no conoce la esencia divina que subyace en estos textos. Queremos saber cómo es Akadosh Baruj Hu, hay que estudiar el Zohar. Y si mi clase tiene éxito, que eso es una gran incógnita porque nunca he dado una clase de Zohar de esta manera. Yo sí lo llevo estudiando desde hace más de 20 años, pero nunca de esta manera para enseñarlo. Yo sí puedo decir que soy un enamorado de Akadosh Baruj Hu, pero si mi clase tiene éxito, después de que entremos en los secretos del Zohar, todos vosotros tenéis que enamoraros del Creador. Y si no es el caso, es que no he participado correctamente. A mí sí me hizo efecto. Vamos a ver en vosotros. En realidad, los códigos que están dentro de la Torá y revelados en el Zohar tienen un solo objetivo, que es prodigar felicidad a quien lo estudia. Felicidad total y absoluta. Luego podemos entender por qué hay mucha gente infeliz, porque no estudia el Zohar. Porque el Zohar nos va a enseñar a controlar los eventos, nos va a enseñar a conectar con el mundo espiritual, nos va a enseñar a abrir las puertas de los mundos de arriba, nos va a enseñar a ver la esencia de nuestro Creador y solo su estudio nos va a crear una gran felicidad. Bien, quiero que sepáis una cosa. En las clases anteriores hemos definido los diferentes niveles del alma. ¿Cuántos niveles de alma tenemos? 5. ¿Cómo se llaman? Lo digo desde más abajo, el Nefesh, que es el alma vegetativa, animal, el Ruach, que es el alma emocional, la Neshama, que es el alma intelectual, Haya, que es el alma espiritual, y Yehida, que es el alma de Dios fundida con el que accede a este nivel. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Entonces sabemos que Moisés llegó a Haya, es decir, conectó con el alma de Dios, conectó con el pensamiento divino. Yehida es el alma al Mashiach, que se funde con el alma de Dios y con el pensamiento divino. Es fusión. Yehida viene de la palabra Yehud, que viene de Ahdu, de unión, es decir, que está fundido. Es decir, que yo puedo estar en contacto con una persona, pero esa persona está fuera de mí, pero puedo estar fundido con esa persona está dentro de mí. Entonces tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida, y el Zohar nos tiene que llevar hasta Yehida, y lo vamos a demostrar. Habéis visto que son 5 niveles, ¿verdad? Hay una letra hebrea cuyo valor numérico es 5. ¿Cuál es? La letra G. La letra G, la dibujo aquí, su valor numérico es 5. ¿Vale? Y en la palabra Zohar está la letra G. ¿Qué hemos dicho que hay 5 niveles? Los niveles del alma, ¿verdad? Bueno, pues el Zohar, que se escribe así, Zain, He, Resh, vemos que está la letra G en el medio. Y las letras que quedan son 2 letras que al juntarlas forman una palabra en arameo que es Raz, Resh y Zain. Y Resh y Zain en arameo quiere decir secreto. ¿Secreto de qué? De la letra G. ¿Qué es la letra G? Los 5 niveles de alma. Entonces, ¿qué es el Zohar? Es el secreto de cómo funciona en el hombre los 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Es decir, es el que nos va a estimular los 5 niveles de alma. Esto es el Zohar. Y por supuesto, ¿quién es capaz de estimular todos los niveles del alma? Nadie de este mundo. Nadie de este mundo. ¿Por qué? Porque el alma no es algo que se conozca del punto de vista científico, ni del punto de vista lógico, ni del punto de vista de los 5 sentidos. El alma es una esencia que escapa a nuestra percepción racional. Entonces hay que acceder a otro tipo de percepción. Y esto es lo que va a intentar el Zohar, es decir, conducirnos a ese nuevo tipo de percepción. Entonces, hemos dicho que el Zohar es un comentario de la Torá parashá a parashá. La primera parashá es Bereshit, que es al comienzo, la segunda es Noach, la tercera es Lech Lecha. Pero antes de entrar en las parashiot, es decir, las secciones de la Torá, hay una serie de preliminares que son conversaciones entre Rabbi Shimon Bar Yochai y alumnos suyos, en donde hay una mezcla de temas de todo tipo. Y como yo quiero enseñar el Zohar desde la primera página del primer pergamino hasta la última página del último pergamino, voy a entrar en los preliminares también. Así que la clase de hoy y las 2 o 3 clases siguientes van a ser los preliminares. Todavía no empezamos en los comentarios de la Torah. Es un tema abierto sobre todos los temas, eso es los preliminares.
Entonces empieza así. Rabbi Hizkiya dice, son comentarios, en conversación abierta. Así como la rosa crece entre las espinas, así mi bien amada crece entre las niñas. Las niñas. Así dice. Es un comentario. Y esto parece algo oscuro. Hay que desvelar esta metáfora. Porque el Zohar está lleno de metáforas que se desvelan. Entonces, ¿quién es la rosa? La rosa es el pueblo de Israel. Es llamado rosa. Y ahí es muy importante que vayáis tomando nota del lenguaje del Zohar, porque el Zohar va a ir dando definiciones de palabras que si hacemos un diccionario de esas definiciones, luego el Zohar va a hablar de esas palabras metafóricas y nosotros tenemos que saber de qué está hablando. Así que la primera palabra del diccionario del Zohar sería que rosa igual Israel, el pueblo de Israel. Así como la rosa que brilla entre las espinas. Entonces vamos a ver quiénes son las espinas y luego vamos a ver quién es la bien amada y vamos a ver quién es las niñas. Todo esto hay que descifrar. Pero entonces ya empezamos creando un diccionario para poder entender el Zohar. ¿Puedes repetirla así? Sí. Así como la rosa crece entre las espinas, así mi bien amada crece entre las niñas. Ahora, ¿por qué llama a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel? ¿Por qué le llama la rosa? Yo subrayaría las palabras que van a servir de diccionario, porque luego en el mismo cuaderno vais a tener pues 200, 300 palabras que van a ser vuestro diccionario para poder entender la lectura del Zohar. Dice, porque la rosa a veces es blanca y a veces es roja. Y blanco es el símbolo de la misericordia y rojo es el símbolo del rigor. Así que a veces hay bienestar y a veces hay padecimiento. Así es el pueblo de Israel. Pero dice también, y eso es muy bonito, que la rosa del que él está hablando tiene 13 pétalos. ¿Y qué son los 13 pétalos? Son los 13 atributos de misericordia de nuestro Creador. Es decir, que es un pueblo que debe tener las mismas cualidades que su creador. Y ya lo está identificando. Igual que un padre tiene un hijo y quiere que su hijo tenga las mismas virtudes que él, pues ya lo está identificando con las 13 atributos de misericordia. Quiere decir que ante todo tiene que ser un pueblo misericordioso. Y si no lo fuera, entonces uno se pregunta si pertenece al pueblo de Israel. Que un judío que no tuviera los atributos de misericordia quedan entredichos. ¿Es judío o no lo es? ¿Quiénes son las espinas? Las espinas son todas las naciones que no tienen esos 13 atributos, es decir, que juzgan con rigor. Aquel que juzga con rigor es llamado espina, y aquel que juzga con misericordia es llamado pueblo de Israel. Y de ahí vemos lo grave que es criticar, porque si criticamos con rigor, ya no somos la rosa, somos el tallo con las espinas. Alguno habéis cogido a veces una rosa y os ha picado la espina, y la rosa es algo muy bonito, pero la espina es algo muy doloroso. Así que cuidado con la boca, podríais pasar de ser los pétalos de la rosa a ser el tallo espinoso. Y ahí empezamos ya a hablar de mitos, es decir, de virtudes. Dice también, hay rosas que tienen 5 pétalos. ¿A qué hace referencia a los 5 pétalos? Hace referencia a la mano de los 5 dedos que sujeta la copa de Kiddush, la copa de vino en Shabbat y los días de fiesta, que es llamada copa de bendiciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que este es un pueblo que está destinado a hacer bajar bendición. Así lo tiene definido. Así que los 13 pétalos es un pueblo que tiene que tener 13 atributos de misericordia. Y los 5 pétalos es un pueblo que sujeta la copa de vino, es decir, que hace bajar en el vino las bendiciones. Y todo está a base de descifrar metáforas. Y ahí empieza otro tema y dicen, la luz fue escondida y encerrada en la alianza. ¿Qué es la luz y qué es la alianza? ¿Y por qué la luz tiene que estar escondida en la alianza? Vemos que si lo leemos a nivel literal no entendemos nada. Entonces, la luz en hebreo se dice Or, Aleph Vav Resh, lo voy a escribir. Su valor numérico es 207. Or. Aleph, Vav, Resh, 1, 6 y 200. Aleph vale 1, Vav vale 6 y Resh vale 200. Total 207. Y hemos dicho que la palabra Zohar es Raz He, secreto de la He. Pues fijaros, la palabra Raz es una Resh y una Zain, que son 200 y Zain vale 7, también 207. Entonces, cada vez que va a hablar de luz, está hablando de Raz, es decir, de secreto. Los secretos de este mundo fueron escondidos y encerrados en el Berit, es decir, en la alianza. Quiere decir que este mundo tiene secretos. ¿Dónde están? En una caja fuerte. ¿Cuál es la caja fuerte? El Berit. ¿Qué es el Berit? ¿Qué es el Berit? ¿Dónde aparece la Torá? En la Torá la palabra Berit, alianza, que es la caja fuerte donde están escondidos los secretos. ¿Cuál es?
pues conocemos la Brit Milá, es decir, la circuncisión. Dice, los secretos están escondidos en la circuncisión. Está el Shabbat, llamado Brit Olam, alianza del mundo. Están los tefilín, que es también una alianza. Está el arco iris, que fue una alianza que hizo Dios con el mundo cuando se acabó el diluvio y escapó Noah y toda su familia del diluvio. Y Dios hizo un juramento y dijo, hago una alianza con el mundo. La prueba de esta alianza es el arco iris, de que no volveré a destruir la tierra ni sus habitantes. Y está también la alianza del corazón, efectivamente, Brit Lev, que es una alianza con las cualidades humanas. Bueno, y ahora volvemos a leer el texto. La luz fue escondida y encerrada en el Berit. Pero el Berit siempre hace referencia, dice el Zohar HaKadosh, ¿Qué palabra es? Berit. B-E-R-I-T. Brit. ¿Qué dice el Zohar? Que el Berit es el principio fecundador. Quiere decir que de todo lo que hemos hablado, es decir, la alianza del sábado, la alianza del corazón, la alianza del arco iris y la alianza de la circuncisión, habla del principio fecundador. ¿Cuál es el principio fecundador de todos los Brit que hemos hablado? La Brit Milá. Quiere decir que en el secreto de la circuncisión, que en la circuncisión están escondidos y encerrados todos los secretos de la Torá. Porque está escrito que el Brit es el símbolo del principio fecundador que penetra la rosa y la fecunda. Ay, Dios mío, cuánto vocabulario complicado. Entonces, ¿cuál es el principio fecundador que penetra la rosa y la fecunda? ¿Quién es la rosa? Ya vamos aprendiendo. ¿Y quién fecunda al pueblo de Israel? ¿Quién le insemina? El Creador. ¿Y cuándo le insemina? ¿Dónde está su secreto? El día de la circuncisión. ¿Y cómo te comportas con este acto? ¿Cómo te comportas con el Berit? Dice, ¿cómo? ¿Es en Shavuot? ¿Sería una Brit también? ¿De la alianza de Akadosh? Habla de principio fecundador, no está hablando de principio fecundador. Quiere decir que el secreto de Dios está en el semen de Israel. Y fíjate cómo lo cuenta. La luz fue escondida y encerrada en el Berit, símbolo del principio fecundador que penetra la rosa y la fecunda. Vete a entender. Ahora hemos descifrado. Dice, lo mismo que el símbolo de la alianza está formado por 42 granos de materia fecundante. El símbolo de la alianza está formado por 42 granos de materia fecundante. Así lo cuento. Y ya estamos otra vez con palabras que hay que descifrar. 42, ¿os suena? ¿Qué es? Ana Bejoá es una poesía. ¿Qué es el Ana Bejoá? Son las iniciales de 42 nombres de Dios. ¿Dónde están grabadas los 42 nombres de Dios? Lo mismo que el símbolo de la alianza, Brit, está formado por 42 granos de materia fecundante. Los 42 nombres de Dios están grabados en el semen del pueblo divino. Y esos 42 nombres, fíjate lo que dice el Zohar, lo mismo las partes fecundantes constitutivas del nombre de Dios, grabado e inefable, es de 42 letras, con las cuales se operó la obra de la creación. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué creó Dios el mundo? Todos los mundos y todos los universos. Con esos 42 nombres. ¿Y dónde están grabados esos 42 nombres? Os lo vuelvo a decir. Lo mismo que el símbolo de la alianza está formado por 42 granos de materia fecundante. Pasan de conversación, pasamos a una nueva conversación, pero estas conversaciones son muy interesantes para ir escribiendo el diccionario del Zohar, del vocabulario del Zohar. Y entonces ya hemos sacado lo que es la rosa, lo que son los pétalos, lo que es la alianza, lo que es la luz, Las espinas. ya lo que son las espinas. Ya estamos fabricando un diccionario. La clase próxima ya hablará directamente de ello sin dar la definición. Entonces tenemos que meternos el diccionario en la cabeza porque si no, no vamos a poder seguir. Pues vienen otras palabras del diccionario, dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Las flores aparecen sobre la tierra. Bueno, vale. ¿Qué son las flores? Las flores son las almas de los patriarcas. El primer día de la creación, Dios creó el alma de Abraham. El segundo día de la creación, Dios creó el alma de Isaac. El tercer día de la creación, Dios creó el alma de Jacob. El cuarto día de la creación, caen los demonios al mundo. Los astros. Y coincide con la creación de los astros. El quinto día de la creación es llamado Día de la Tórtola, El quinto. que es cuando Dios dice,
hagamos el hombre, Naase Adam. Y lo dice en plural, hagamos al hombre. Todavía no lo ha hecho, dice, hagamos al hombre, en plural. ¿Por qué? Porque él creó los astros el cuarto día. En los astros tienen un alma, es una inteligencia capaz de crear materia. Dios crea almas, los astros crean materia, los astros van a crear el cuerpo físico y Dios va a crear el alma dentro de ese cuerpo físico. Y entonces Dios dice el quinto día, Naase Adam, hagamos al hombre. ¿Qué quiere decir? Que da la orden a las inteligencias astrales de crear el cuerpo físico y él va a insuflar un alma en la nariz del hombre. Y ese hombre más tarde también dirá algo en plural. Igual que él dijo Naase Adam, el hombre más tarde dirá Naase Venishma. Las mismas palabras dirá haremos y entenderemos. ¿Y qué quiere decir Naase Venishma? Quiere decir guardaremos el Shabbat. Eso es lo que quiere decir Naase Venishma. ¿Y qué es el Shabbat? Dice el Zohar HaKadosh, es el Olam Haba. Es el mundo venidero llamado país de vida. Volviendo a las flores. ¿Qué son las flores? ¿Qué son las flores? Las patriarcas. Los patriarcas. Dice el Zohar HaKadosh, las almas de los patriarcas estaban escondidas en el otro mundo, es decir, no son de aquí. ¿De dónde emigran las almas de los patriarcas? ¿De dónde emigran? De otro mundo. Vienen a habitar en este mundo el cuerpo de un verdadero profeta. ¿Este mundo o este universo? Este mundo. No son de esta dimensión, no son de este universo, no son de este plano de entendimiento. No es nada que puedas ver con el telescopio. Es otro plano. Las almas son de otro plano, de otra dimensión, paralela a la nuestra, pero que no la vemos. ¿Pero qué dijo de las flores? Dijo, las flores aparecen sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Trajo las almas del otro mundo a este mundo. ¿Cómo habla Rabbi Shimon Bar Yochai? Y como no agarres todo este diccionario, te pierdes. Así que las almas de los patriarcas estaban escondidas en el otro mundo, de donde emigran y vienen a este mundo a habitar el cuerpo de un verdadero profeta. ¿A quién le ocurrió eso? También a Yosef Hatzadik, al patriarca Yosef. ¿Y Yosef quién era? Era un profeta. Pues dice el Zohar HaKadosh que las flores se hospedaron en Yosef. Es decir, que Yosef tenía dentro de él al alma de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ni más ni menos, 3 almas juntas en una persona. Y aquí aprendemos mucho sobre la transmigración de las almas. Pueden entrar 3 almas enormes, que vienen de otro mundo y entrar en un cuerpo. Es lo que le ocurrió a Yosef. Incluso Jacob estando bien en vida. Sí, en vida. Dice, eso le ocurrió a Yosef, que los patriarcas se hospedaron en él, y Yosef llegó a Tierra Santa, y las almas de los patriarcas se fijaron allá, en Tierra Santa. Dice, ojo, el arco iris, ¿qué es? Un signo, un brillo. Lo hemos dicho hace un momento. Era una alianza de un juramento que hizo Dios con la tierra de no destruirla. Después del diluvio no volveré a destruir el mundo como lo destruí con el diluvio. Dice, cuando sale el arco iris es tiempo de exterminar a los culpables. Pero los culpables se salvan porque aparecen los patriarcas por el mérito de los niños pequeños que estudian la Torah. Es decir, en el instante que sale el arco iris, tenemos que pensar que hay un decreto de crear un diluvio, igual que para Noah. ¿Y quién aboga para que este diluvio no ocurra? El alma de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que están en la tierra y que dicen, para. Y Dios dice, ¿por qué paro? Dice, por 2 cosas. Primero, porque lo juraste. Y segundo, porque hay un mérito. ¿Cuál es el mérito? Los niños pequeños que estudian la Torah. ¿Quiénes son los niños pequeños? ¿Qué creéis? ¿Que son niños de 5 años? Nosotros. ¿Quién nosotros? Los hijos de los patriarcas. Los descendientes. Los niños pequeños son aquellos que estudian la doctrina esotérica, los cabalistas. Por el mérito de los cabalistas que estudian el Zohar, el arco iris cobra toda su fuerza y los culpables no son destruidos. Por el mérito de los cabalistas que estudian el Zohar. Esos son los niños pequeños. Ellos son los que sostienen el mundo, los cabalistas. Luego el Zohar, en los preliminares, pasa a otro tema de conversación y dice, la palabra mi, mem yud. Ojo, porque esto es muy importante para entender la Torah. La palabra mi, mem yud, designa los secretos del cielo. El nombre de Dios, Ele, Alef Lamed He, Alef Lamed He, designa las cosas visibles, así que tenemos el mundo de arriba y el mundo de abajo. Mi designa los secretos del cielo, Ele designa las cosas visibles de la tierra y formamos un nombre de Dios con mi Ele. ¿Cuál es? Elohim. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien. Elohim
Bereshit bara Elohim, es decir, que al principio que creó los secretos del cielo y las cosas físicas visibles, juntas. Se crearon dos cosas. Y Bereshit, ¿cómo se lee? Bet Reshit, dos comienzos. Es decir, creó el mundo de arriba y creó el mundo de abajo. Creó los secretos del cielo y creó las cosas visibles. Y no podemos vivir solo con las cosas visibles porque estaríamos viviendo como los locos, solo con la mitad de la película. Imagínate un loco que pierde la noción del tiempo y se cree que está viviendo en la época de Napoleón. ¿Por qué? Porque le falta una dimensión. Pues todo aquel que vive con el mundo físico y deja de lado el mundo espiritual, le falta un parámetro en su vida, igual que a los locos. Al revés también, alguien que es solo espiritual y no físico también está... Claro, le falta un parámetro. Por eso tenemos la estrella de David, porque un triángulo representa el mundo físico y otro triángulo representa los secretos del cielo. Y tienen que ir equilibrados. Por esto este es el símbolo del pueblo de Israel, que conoce los dos mundos. Y hay otra palabra que es Memhe, que son los secretos de la tierra. Porque la tierra también tiene sus secretos. Memhe, se lee ma, son los secretos de la tierra. Así que cuando hablamos de Elohim, no estamos hablando de dioses al plural. Estamos hablando de los secretos del cielo y de las cosas visibles que se combinan. Es decir, del alma y del cuerpo. O sea que Elohim no es un plural, sino que es un concepto. Rabbi Shimon Bar Yochai tenía un apodo. ¿Cómo le llamaban? En el Zohar tiene una manera de llamarle. Le llaman la lámpara santa. Pero es que la lámpara santa es un código. ¿Qué quiere decir lámpara santa? La lámpara santa, dice el Zohar, significa el misterio más profundo del pensamiento divino. El misterio más profundo del pensamiento divino. Pues ese es Rabbi Shimon Bar Yochai. Es decir, le habitó el pensamiento divino en su aspecto más profundo y lo estamos desvelando aquí en los secretos del Zohar. O sea que lo que estamos ahora estudiando es el pensamiento de Dios. Y estos secretos Eliyahu Hanaví los revela a Rabbi Eliezer, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay textos enteros de cómo el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai expone lo que le ha contado el profeta Elías, Eliyahu Hanaví. Ahora, cuando leemos la primera frase de la Torah, de la Biblia, pone Bereshit bara Elohim. Bereshit, su valor numérico es 913, igual que la palabra itbonenut, meditar. ¿Qué quiere decir? Bereshit, es decir, meditación, por la meditación. Bara, en hebreo, quiere decir creó. Elohim, ¿qué es lo que creó? Mi ele, los secretos del cielo y las cosas físicas. Por la meditación podemos acceder a los secretos del cielo y crear cosas físicas. Te está diciendo que a través de la meditación puedes crear eventos y materia. Eso es lo que te está. Las tres palabras primeras de la Torah, Bereshit bara Elohim, quiere decir, por la vía de la meditación, creó con los secretos del cielo.